Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Lino. Nos va a explicar los factores de la violencia a nivel de calle, a nivel individual. Nos va a explicar un poquito también cómo defendernos, qué actitud tener o cuál sería la adecuada. Y bien desmontar mitos sobre la seguridad o la inseguridad. Es un complemento al episodio de la semana pasada, aunque son dos episodios distintos, pero creo que venía muy bien mostrarlos seguidos. En la semana anterior tuvimos la violencia en general en el ser humano y en este caso tenemos la violencia también en el ser humano, pero ya en lo particular de los casos que podemos vivir en la calle. Vamos directamente con la entrevista, esperamos que lo disfrutéis. Ya estamos de nuevo con Lino, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal estás, Pablo? Muy bien, preparados para hablar del control de daños. La primera pregunta que suelo hacer nuevamente es ¿quién es la persona con la que estoy hablando? Ya te presentamos, te he presentado, pero me gustaría de nuevo que te presentes ante la audiencia por quien no te conozca. Pues vamos allá. Muy sencillo. Lino es una persona, un profesional comprometido con el bienestar y la seguridad de las personas, tanto en el ámbito infanto-juvenil como en el de adultos, donde intentamos aportar desde la parte más científica seguridad, comprensión, capacidad de mejorar la comunicación y desde luego que seamos más conscientes de que tanto eso que llamamos bienestar como seguridad, asumir que es una responsabilidad propia. Entonces, desde esa visión llegamos a las personas Ujú. para aportarles conocimiento y capacitación. Muy bien, es muy interesante la verdad. Y hoy queríamos hablar un poquito bueno, yo le llamo un poco control de daños, de cómo reaccionar ante ciertas situaciones de violencia, cómo desescalar o cómo actuar, porque yo creo que hay mucho mito popular de cómo actuar o ya incluso desconocimiento de cómo defenderse, literalmente. ¿Cómo ves tú eso? Bien, lo veo bien porque hablamos de cultura, hablamos de culturizar a la población, de culturizarnos los ciudadanos. Quizás lo abordábamos un poquito en el anterior exposición, que hemos delegado excesivamente nuestro bienestar y nuestra seguridad un poquito a las instituciones, al Estado, ¿no? Que otros se encarguen de velar por nosotros, cuando en realidad no hay una persona más importante que nosotros mismos para ese autocuidado. Por lo tanto, Claro. lo primero que hay que entender es estos son los problemas que nos afectan y cómo puedo yo como ciudadano, como persona, abordarlos, ¿no? Abordarlos con seguridad, porque muchas veces lo hacemos con inseguridad. Lo iremos viendo a lo largo de la charla de hoy. Ujú. ¿Cómo podemos sentirnos cómodos en un entorno en el que hay cierta violencia? Por ejemplo, en ciertos lugares de Latinoamérica, en ciertos barrios también en España, o ciertos sitios que ahora mismo se encuentren con una mayor inseguridad, uno viva en ese barrio o tenga que transitarlo a diario. ¿Cómo hacer que no se convierta en algo desagradable de por sí, crónico? Es una pregunta interesante la que me haces, porque realmente es muy difícil vivir con comodidad, ¿no? Si ese es el término que usamos en Sí, un sí. espacio donde la violencia sea real. Barrios conflictivos, en España también los tenemos, en toda la península, zonas donde la seguridad, el bienestar está muy expuesto. Es complejo hablar de normalidad. Lo que hacemos al final es simplemente sobrevivir. Y para eso hay personas que, digamos, se inhiben, Ujú. rebajan muchísimo de forma consciente la peligrosidad
del barrio donde vivo, si hay personas chungas, si hay mucha venta de sustancias, hay delincuencia, mucha pobreza. Al final lo acabas normalizando, es el medio donde estás y dices, bueno, no puedo salir de este entorno y me mantengo, ¿no? Ujú. Mantengo un perfil bajo. Y sin embargo hay personas que es todo lo contrario, viven atemorizadas 24 horas. Evidentemente eso lo que produce es una serie luego de problemas que suelen dar afectación psicológica o emocional, problemas de integración, aumento de la violencia, bueno, todo está condicionado y todo se junta. Pero realmente vivir normalizado, tendríamos que ser una persona que adorase vivir entre medio de la violencia. ¿Hay personas así? Sí, 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 sí. pero ya No, hablaríamos de otros términos, ¿no? yo, Incluso de enfermedades. yo he llegado a conocer gente que le encantaban, digámoslo así, las bizarradas, los sitios bizarros. Cuanto más hundido en la miseria, más y más peligro subyacente haya, mejor. Era como un viajero Ujú. al submundo. Sí, no sé si eso tiene ningún nombre. Bueno, realmente es un subidón de adrenalina para personas que ya no son capaces de comportarse socialmente de manera normalizada. Buscan algo totalmente fuera del contexto para que ese subidón, ¿no? Sentirse realizados, sentirse Bueno, que quizás aportan algo o ellos me, pueden me aportar viene a algo. la cabeza Zaza el italiano, no sé si conoces el youtuber. Se Sí, ha ido por todos los barrios más chungos prácticamente del mundo. Iba hablando con la gente, se va a Argentina, a los barrios horribles, a Colombia, por las calles de donde están todos estos sobre el fentanilo y todo eso en Estados Unidos, y hace documentales directamente ahí. O sea, pero bueno, por placer, ¿eh? como bien dices, evidentemente detrás habrá una motivación que le producirá algo, fama, eh, acercamiento a sus espectadores, busca el morbo, puede ser que Claro. sea una persona también o muy implicada en divulgar las miserias del ser humano, o que sea una persona que necesita estar entre medio de esas vivencias, pues porque le reporta algo emocionalmente, no a él. No le conozco personalmente, pero sí es cierto que todo el mundo que se acerca al abismo acaba mirando un poquito al abismo, valga la redundancia, pero es así. Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué te aporta vivir en ese de continuo? Además de que en los últimos años tenemos la experiencia de que muchas de las personas que más se han acercado a este tipo de vivencias han resultado muy mal. Tenemos el caso de un ciudadano alemán que se dedicaba a investigar tribus antiguas y se acercó porque a él le llegaron el conocimiento de que aún seguían practicando el canibalismo y desgraciadamente la situación acabó mal para su integridad. O el matrimonio español que Ujú. se dedicaba a subir en TikTok lugares de alta complejidad, de mucha inestabilidad, de muchísima pobreza y en la India, metidos en una de las peores zonas de habitabilidad que hay. eh, Esta mujer fue violada repetidamente por varios hombres mientras su marido era agredido físicamente y obligado a mirar. Quiero decir, si te Claro, claro. acercas en exceso a una situación que ya es compleja de por sí, donde las personas viven al límite de sus posibilidades emocionalmente, estás jugando con un riesgo altísimo. Tú tienes que valorar si eso a ti te reporta o no. No, es muy interesante este tema, ¿eh? De la gente que tiene que generar este tipo de contenido. Y metiéndonos un poco más en el Ujú. asunto personal de la reacción ante la violencia, ¿cómo reacciona el cuerpo ante un atraco, por ejemplo? ¿Qué hacer ante una situación así? Interesantísima pregunta. ¿Cómo reacciona el cuerpo ante una situación de miedo y estrés? Algo que muchas veces desconocemos un poquito en nuestro funcionamiento, ¿no? Tenemos un elemento maravilloso que es la amígdala humana, sembrada o conectada, implantada en nuestro centro cerebral, que regula esas emociones, regula ese estado cognitivo, sobre todo las sensaciones, las emociones, el miedo. Y desconocemos mucho a grandes rasgos, hablo generalizando, las personas de su funcionamiento, y es un elemento que nos pone en situación de huida o supervivencia. Muchas veces produciendo la parálisis, que la persona que sufre esa situación o ve un hecho violento en un momento determinado, en cualquier contexto, en la calle, en su familia, en el colegio, en una situación como expones tú de un atraco, va a producir una parálisis a pesar de igual de su formación, capacitación, conocimientos o ni experiencia, da igual, o va a poder afrontarlo ya sea huyendo o afrontando la amenaza si es que tiene posibilidad de recursos. Aquí habría que definir luego otro aspecto, que
es necesario ese afrontamiento y entraríamos en otros aspectos. Claro. Pero el funcionamiento básico es que nuestra regulación emocional va a producir una descarga de sustancias como pueden ser la adrenalina o el cortisol, que nos van a favorecer, por un lado, esa capacidad de reacción o no, o nos va a producir un estrés altísimo que nos va a impedir afrontarlo. Y aquí la importancia de, más que querer o no, es saber gestionar los conflictos Ujú. porque esa respuesta fisiológica ya se ha producido y eso Claro. va a alterar nuestro comportamiento. Ya no es, va a ser una situación novedosa y va a ser una situación estresante, lo cual nos vamos a ver en muy poquito espacio de tiempo con una reacción mala para nosotros, una experiencia mala. Sí, desbordante además, con Sí, potencial de que correcto. se quede marcada. ¿Y qué hacer ante una situación así, por ejemplo? ¿Buscar la autorregulación o aprovechar el impulso energético que nos da la reacción de lucha o huida? Sería un poquito gallego, como dicen los gallegos. Sí, claro, claro. Depende, Claro. depende. Alguien que me amenaza, evidentemente, un contexto común para que todo el mundo entienda, nos estamos tomando un café con un pincho y una persona X, por sus motivaciones personales, sus necesidades, inicia una discusión con el sujeto con el que está en la mesa y rompe una botella y nos amenaza a nosotros por cercanía, porque se siente amenazado. ¿Debo intervenir o no? Depende, ¿eh? ¿Tengo yo necesidad? ¿Tengo que proteger mi vida? O sea, ¿realmente estoy en peligro? Puedo tomar otras decisiones, inhibirme, marcharme, refugiarme, interponer objetos. Tengo la necesidad de protegerme, o sea, la situación es directa contra mí, mi vida está en peligro. Bueno, ahí entra un poquito esos aspectos donde los profesionales de la autoprotección hacen mucho hincapié en profundizar con sus alumnos el que sepan tomar decisiones adecuadas, porque no hay una decisión única y a veces incluso acertar es complicado, ¿no? La vida no Claro. nos lo pone sencillo. Desde luego, las malas decisiones sí comprometen muchísimo nuestra seguridad. Por lo tanto, no ser impulsivos, no ser reactivos, sino al revés. Podríamos definir que una persona que tiene mucha autoestima, tiene un buen autoconcepto y tiene capacidad de gestionar un conflicto, es una persona proactiva y esa proactividad nos puede ayudar mucho más que ver una amenaza y ser reactivos, ¿no? Hacer algo que nos ponga en peligro, que es lo que vemos muchas veces, que incluso nos llega a costar la vida. Y como hablabas antes de un entorno de bares, pero por eso como ponerlo como contexto, si alguien intenta empezar una pelea, ¿hay algún truco o alguna estrategia para desescalar, como calmar a esa persona que puede estar, según sus motivaciones, obviamente varía, pero es posible desescalar? En la mayoría de ocasiones es posible, porque entra en conflicto algo maravilloso que se llama el ego humano. Tú a Sí. mí no me vas a decir lo que yo puedo o no hacer, me vas a decir hasta dónde puedo llegar, ¿no? Te voy a demostrar que la razón la tengo yo. Muchas veces ¿la razón de qué? Lo primero que debemos hacer las personas es tener claro que nuestra salud, bienestar, seguridad es un trinomio, es una triada que es fundamental y si la gestionamos mal, salimos muy perjudicados. Aquí entra pues un poquito la experiencia de la persona, su capacidad de autocontrol, como bien has dicho antes, es indispensable que la persona tenga capacidad de autocontrol. Para eso, un ego bajo, habilidades blandas de comunicación, que son importantes. Se nos ha olvidado que tenemos que comunicarnos eficazmente y que no es lo mismo un contexto de un incidente X, donde no hay una conflictividad alta, a una situación donde tu integridad está inmediatamente amenazada. Entramos al banco y que voy a sacar un poquito de dinero para irme el fin de semana con mi pareja y me encuentro inmerso en un atraco. ¿Debo intervenir o no? Lo primero, mi seguridad, ¿no? En ese contexto, bueno, si no estoy amenazado directamente, pues tranquilidad, hacer lo que nos digan y vamos a permitir que todo se calme. Vuelve a ser una negociación, ¿no? Ujú. Otra duda que me surge, Lino. Hay gente que me ha dicho, que esta duda le surge. Si huir de un atraco, por ejemplo, un atraco personal, no un banco, corriendo en una ciudad pequeña, si puede suponer más riesgo de agresión si se da un reencuentro otro día, o si puede ser peor. ¿Cómo lo ves? Pues te voy a contestar y me voy a mover un poquito a un hecho que ha sido repetitivo en España. La decisión, tanto la una como la otra, puede ser acertada. Hay veces y ocasiones en las que si podemos deshacernos, distraer, evitar que la persona nos cierre
el espacio y nos pueda acometer ese intento de robo, evidentemente, pues quizás, porque aquí los quizás existen, logre disuadir la situación. Evidentemente, un atracador, una persona que nos roba en la calle, tiene sus necesidades, pero también busca minimizar su exposición. Si yo salgo gritando por las Ramblas de Barcelona, por el centro de Vitoria, cualquier calle principal que me están robando, es más difícil quizás que esa persona venga detrás hasta cometer el robo. Eso me libra del problema de que si una semana o 2 semanas después me vuelvo a cruzar por la calle y no me reconozca. Evidentemente hay pros y contras. El delincuente es una persona que vive de eso, tampoco es una persona ignorante del todo. Quiero decir, va a saber que si me ve y me vuelve a acercarse en una vía pública, se va a exponer, lo voy a poder identificar, también corre sus riesgos, o puede ser algo personal. Al final no tenemos todas las respuestas. Y en otras ocasiones, evidentemente, pues porque estamos sometidos, arrinconados, no tenemos capacidad de afrontamiento, estamos sorprendidos, nuestra integridad realmente está en peligro, pues quizás la mejor opción es ceder eso que necesita la otra persona y evitar que el daño pueda ser mayor hacia nosotros. Te decía que se unían dos situaciones porque en España en los últimos años se han dado varios casos de agresiones sexuales Ujú. donde una persona, en este caso una mujer, ha sido víctima y fíjate las circunstancias porque hay una similitud, una analogía entre dos, tres casos diferentes en un espacio relativamente corto y en ciudades diferentes donde alguien ha sufrido un intento de acercamiento por parte de alguien, quizás estaba en vía pública y al estar rodeado de más gente o ser más visible su estado, la persona que se había acercado con ella, bueno, pues igual con una intención posiblemente de atracarla, no lo logró. Este hecho se vuelve a reproducir en una segunda ocasión en la que sí se produce el robo porque reconoce a la víctima y ya sabe que esa víctima, bueno, no es una persona que le vaya a poner especial problema y en una tercera ocasión, porque ya conoce a su víctima y ya la tiene controlada, acaba en una agresión sexual, ya no es en un robo. O sea, ha ido escalando la situación, ¿no? Ujú. Porque al final hemos ofrecido una imagen de vulnerabilidad o bueno, se pueden dar otros contextos, ¿no? En la persona que se produzca nosotros una sintonía emocional para esa persona. Pero bueno, el hecho de no escapar muchas veces, de no denunciar un hecho en concreto, hace que la persona agresora, o el victimario en este caso, encuentre un objetivo fácil y que además, Claro, pues si nos movemos en las mismas zonas, de ciudad, de barrio, tal, pues evidentemente para ellos somos una presa fácil. claro, claro. Al fin esto es como el agresor, por ejemplo, en el cole, que ve que a alguien se le pone muy fácil de atacar y le saca todo el partido posible. Me Eso es. parece. Sí. Había oído hablar del judo verbal. ¿Qué es? Y si nos puedes dar algún ejemplo y cómo aprenderlo. Sí, a ver, tenemos en España buenas formaciones y buenos profesionales. Y creo por la experiencia que prácticamente todos los que nos dedicamos hoy en día a dar formación en prevención y autoprotección es una herramienta, ¿no? El judo verbal, para que todo el mundo lo pueda entender, es comunicación estratégica. Es la capacidad de utilizar el lenguaje, tanto la paralingüística, lo paraverbal, como la comunicación verbal y no verbal, para lograr unos objetivos. El empresario, la persona que se mueve en un ámbito donde necesita esas herramientas comunicacionales para lograr sus objetivos, hacer una buena venta o lograr atraer unos clientes a un proyecto, pues va a utilizar un lenguaje en función de las necesidades realmente que tiene su potencial cliente. Nosotros lo que buscamos es dar a nuestros usuarios la posibilidad de que tengan mayor capacidad de negociación. Para eso hay un entramado, una forma de trabajar la comunicación, tanto desde el aspecto psicológico como comunicacional, donde quieres lograr un objetivo y es que al final tú puedas salir lo mejor parado. Sin ir divagar mucho, pero podríamos irnos un poquito a la pirámide de Maslow y hablar del ganar-ganar. Al final tu objetivo es volver sano y salvo y que la persona que se ha ido tampoco no se vaya excesivamente lesionada, ¿no? Ya sea en derechos, ya sea en autoestima. Buscas esa negociación que te permita lograr un objetivo y hacerlo de una manera oportuna y Ujú. segura. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, al final esto es algo ya más práctico, bueno, menos práctico que el judo verbal, no, pero ¿cuál es la mejor arma de defensa personal que se puede usar en España?
el uso de un arma de defensa personal como un spray, por ejemplo, aumenta el riesgo de represalias si esta persona se lo toma como una inquina personal. ¿Cuál es el mejor arma? Pues lo primero que vamos a explicar es que ninguna, porque vamos a matizarlo. Las armas están prohibidas en España, al igual que en la mayoría de países, ¿no? Si nos vamos a su mayor contexto y hablamos de armas de fuego, muy poquitos casos se permite a un ciudadano poseer un arma de autodefensa. Las armas en España están habilitadas para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, seguridad privada o fuerzas armadas. El ciudadano, salvo los cazadores, no tienen acceso a armas de fuego y Ujú. también condicionado. Hay armas deportivas, hay armas de caza, y independientemente los menores de 14 años tienen acceso a unos elementos muy condicionados, los de 16 años pueden elevar un poquito, ya van hasta un cierto calibre de arma de caza, y ya los adultos a partir de 18 años, con su licencia correspondiente y su autorización por parte de la Guardia Civil, tendrían otro tipo de elementos. El ciudadano común y corriente no tenemos acceso porque es un arma prohibida, es un delito de lesiones, ¿no? Un delito de atentado, lo que haríamos. Y entonces, dentro de eso, de ese parámetro que has expuesto, hablaríamos de armas no letales. Y dentro de esas armas no letales, que también están reguladas en el reglamento de armas, aparecen los sprays de autodefensa o los aerosoles. ¿Qué nos dice esto? Que es un elemento permitido para nuestra autoprotección, regulado, que hay que utilizar en unas condiciones determinadas, porque hay distintos tipos de aerosoles, con efectos diferentes. Hay que saber trabajarlos para ver si son espacios abiertos o espacios cerrados, que influyen en muchos aspectos, como las distancias, la capacidad de reacción de nuestro agresor. Y partiendo de una base, no siempre las armas son efectivas, aunque sean de letalidad reducida. Puede fallar, puede ser que la persona haya sufrido, haya sido rociado anteriormente y tenga una mayor capacidad de resistencia, que fallemos, que el viento esté en contra, hay muchos factores, ¿no? A veces vemos, nos acuden personas, yo en este caso soy formador en Sí. autodefensa con sprays, entonces piensan que es algo maravilloso, ya está, ¿no? No, es un elemento. ¿Puede funcionar? Sí. Muchas veces más como medio disuasivo que como medio realmente ofensivo. ¿Es un elemento que nos da seguridad? Pues sí, pero la mejor seguridad que tenemos es ser una persona proactiva y ser una persona con capacidad de poder negociar y reconocer problemas, ¿no? Al final no deja de ser un elemento auxiliar que está ahí, puede ser efectivo o no. Aparte de ese elemento, pues prácticamente lo demás está prohibido. Tenemos una gran ignorancia en ese sentido y se nos permite la utilización de armas blancas ni cuchillos con la finalidad de la autodefensa. Las pistolas eléctricas también están prohibidas. No es un elemento que el ciudadano pueda ir portando por ahí un taser y utilizarlo como si fuese un agente de la autoridad. Y poquito más. La mejor defensa que tenemos es aplicar con mucha coherencia y responsabilidad la legítima defensa, saber qué es y cómo aplicarlo, y en qué contextos, y desde luego tener un poquito de capacidad y capacitación. Nadie que no tenga unas condiciones mínimas, pues va a hacer un afrontamiento mínimamente eficaz o seguro ante una amenaza, lo cual ya nos deja bastante reducido pues nuestra capacidad. Por eso también hemos ido a ese afán de delegar que otros nos protejan a nosotros, que arriesguen ellos, ¿no? Yo no me expongo, pero la verdad es que a veces estamos expuestos a ese peligro, y si somos conscientes y podemos hacer una buena prevención, porque conocemos que hay situaciones peligrosas, evitamos muchas. Al final, yo no sé si voy a tener o no un accidente de coche, pero el hecho de llevar todos los días el cinturón de seguridad ya me garantiza al menos que ciertas lesiones van a ser más difíciles de aparecer, y por lo tanto estoy ganando en salud, ¿no? Ujú. Seamos prácticos e inteligentes. Sobre todo en salud mental, entiendo. Por supuesto. Y en salud física ganamos mucho de las dos. Sí, sí. Y de cara a la seguridad en ambientes nocturnos, ¿algún consejo? Ser muy inteligentes y precavidos. La mayoría de la gente va borracha, así que Por eso lo precavidos ni digo. inteligentes. Aquí es, pero bueno, vamos a matizarlo un poquito y que nuestros oyentes reflexionen sobre ello. Al final es una reflexión personal. Como bien sabes, nadie decide cambiar su forma de ser, su forma de actuar, de comportarse o de comunicar, si no lo decide de mutuo propio, ¿no? Yo quiero cambiar algo en mí para que funcione. A todos
Todas las personas en general, o la mayoría, pues nos gusta tener nuestro momento y nuestro espacio personal, de ocio, donde nos interrelacionamos con amigos, con pareja, o salimos simplemente pues, a ver a otros seres humanos y relacionarnos. Aquí entran luego factores como el consumo de alcohol, consumo de sustancias o inhibidores, que evidentemente van a reducir mucho, muchísimo mi capacidad de identificar problemas, peligros, de interrelacionar con ellos, de evitar ciertas amenazas o problemas. Y es cierto que aunque todos los ciudadanos en general tenemos ese derecho a ir donde queramos y como queramos, también vamos a ser inteligentes, vamos a poner esa palabra por delante. El ser inteligentes vamos a ponerlo por delante porque si me meto en un ambiente enrarecido donde se está consumiendo muchísimo sustancias y alcohol, evidentemente yo tengo que ser consciente que hay una altísima probabilidad de que me encuentre en medio de un conflicto, sea provocado o sea ocasional. Por lo tanto, derecho a que disfrutemos, por supuesto, pero ser precavidos. Sí. Quizás a veces es nuestra decisión, igual que ya sabemos que esa segunda cerveza o tercera, pues si voy a coger el coche, no me la debo tomar porque ya con una ya me estoy poniendo en riesgo. Si salgo de fiesta y me voy a tomar dos cubatas, me voy a tomar dos cervezas, me lo estoy pasando bien, ¿puedo tomarme la tercera? Por supuesto. Pero digo, uff, ya estoy contento, ya, bueno, pues es mi decisión, sí o no, decir, bueno, aquí, que si surge cualquier situación o no surge nada, yo vuelvo a mi casa bien, tranquilo. Es una decisión totalmente personal, ¿no? Ahí entra la proactividad de la persona y su autoconciencia, Por nuestra parte, ¿cómo podemos desescalar un conflicto en el que la ira empiece a dominarnos a nosotros? con distancia, Ujú. con distancia emocional y con distancia física. El contacto físico, la cercanía no es un inhibidor, es al revés, a- alterador, podríamos decir. Los contactos psicofísicos son malísimos cuando estamos estresados o bajo cierto tipo de sustancias, ¿no? No hay una llave mágica, pero desde luego, por eso necesitamos también un estado de conciencia normalizado, no estar bajo unos efectos que me tengan totalmente inhibido o inconsciente de lo que sucede a mi alrededor, ¿no? En una situación de conflicto donde alguien te está provocando, donde alguien, el tener la capacidad de alejarme emocionalmente, de mantener mínimamente ese autocontrol, de ganar tiempo para entender qué está pasando, de escuchar atentamente qué es lo que me están diciendo y poder responder de la manera más adecuada, inevitablemente necesito esos dos factores, tiempo y distancia. Porque si me dejo llevar por la impulsividad, voy a acabar en un conflicto que muchas veces vamos a terminar en un juzgado, en un hospital, y ni siquiera vamos a ser conscientes de cómo hemos llegado ahí. Tiempo y distancia, y mucha inteligencia emocional. ¿Alguna duda que te suelen plantear con frecuencia tus alumnos? Bueno, las personas acuden bastante porque tenemos una gran duda. ¿Cuándo puedo hacer daño al otro? Pues nunca, claro. ¿Cómo? Pues entonces no puedo hacer ningún deporte, no puedo hacer ningún... Vamos a matizar cosas. Primero, ¿cuál es la necesidad de hacer daño a una persona? Y hacerlo de manera intencional. Pues es un delito. Por lo tanto, si tengo la necesidad, tiene que estar justificada y necesito hacer daño, o simplemente voy a hacer lo mínimo indispensable para autoprotegerme, ¿no? O que solo sea trabajar las esquivas verbales, la defensa verbal, salir de una situación, utilizar el judo verbal, como decías, eh, marcharme de la zona donde estoy. Ya es que estoy en mi derecho de estar aquí, por supuesto. Pero los derechos no son absolutos y la cuestión no es si es un derecho o no, es, ¿está mi seguridad en peligro? Si me quedo aquí me voy a llevar una situación muy desagradable que me va a costar un internamiento durante 3 meses en un hospital con unas heridas graves que he ganado realmente por quedarme cuando me podía haber Bueno, ahí está movido, el ego, ¿no? evitado. Ahí está el ego. El ego y el desconocimiento de cómo funciona en la realidad los estados de la violencia y la agresividad. Tenemos un mal ejemplo que es muy divertido, que es el cine y las series de televisión que nos enseñan pues escenas increíbles. Alguien que empieza una pelea en un bar, tiene el derecho a romper lo que sea, sale por la cristalera, se va corriendo 100 metros y acabas tomando una cerveza al final de la calle. Eso no sucede en la vida real.
Y además todo tiene unas consecuencias terribles, físicas, psicológicas, emocionales y económicas. Por lo tanto, pero entonces, ¿por qué no puedo pegar yo a alguien? Porque es un delito. Oiga, a ver, y entonces no me puedo proteger. Sí, existe una figura jurídica dentro de nuestro Código Penal que se llama la legítima defensa, pero tiene que estar soportada, tiene que haber unos elementos y habla de mi seguridad, no de que yo vaya provocando a nadie para... Oye, ¿qué me miras? ¿A qué te doy? ¿Cómo? Ya está, ya se ha liado. Aplico la legítima defensa. Oiga, no, que ha habido provocación por su parte. Entonces, bueno, ese gran desconocimiento de cómo funcionan las relaciones humanas, fíjate que estadísticamente es muy interesante, no lo digo yo, lo dicen las mayores empresas que se dedican a investigar lo que es la violencia humana, los mejores estudios, las universidades, la ONU. O sea, tenemos una serie de asociaciones y grupos que se dedican a investigar estadísticamente y nos reflejan que aproximadamente más del 90% de los conflictos que se producen en el mundo son conflictos evitables, donde sí, efectivamente aparece muchas veces el ego, ¿no? La necesidad de aparentar o la necesidad de demostrar que yo estoy ahí, que voy a mantener mi espacio, ¿no? Además lo mantengo porque yo quiero, porque me da la gana. Pues entramos en conflictos. Y dado que no podemos usar elementos que pongan en peligro la integridad de la vida de la otra persona, con lo cual ya nos tenemos que frenar, autolimitar y además tenemos que ser conscientes que no puedo ir haciendo lo que yo quiero y como yo quiero, pues tenemos que ser inteligentes. Confundimos deporte, porque hacemos todos deportes de contacto, muchas personas, y es maravilloso, como un elemento de ocio, diversión y crecimiento personal. Pero es que mucho de lo que se hace en el deporte, los deportes de contacto, los artes marciales tradicionales, no está permitido hacerlo en la calle, ni portar esos elementos en la calle. Y además solo nos daría una alternativa, que es lo que produce la hipercompetitividad hoy en día. Yo me siento agredido, yo ataco. No negocio nada ni desescalo hacia ningún lado, ¿no? Simplemente voy al afrontamiento porque todo el mundo me dice que tengo que afrontar los problemas. Pues entonces es una pregunta muy recurrente. Y aquí empezamos a sentirnos inseguros. Ya, es que entonces estoy indefenso, no puedo hacer nada. No, todo lo contrario. Usted tiene que ser una persona inteligente que cultiva su cuerpo para tener un mínimo de condiciones de afrontamiento, no en una pelea, para bajar corriendo las escaleras de su casa si hay un incendio. O hay una riada, como hemos visto hace unos pocos días, ¿no? Se produce una situación traumática que pone mi integridad, mi vida en riesgo y necesito correr o oparme a un árbol, a una señal para salvar mi vida. Necesito un poquito de que mi cuerpo esté cuidado. Necesito cultivar mi mente, conocimiento, capacidad, interrelación, saber entender qué es un problema, qué no lo es, que si eso me lo hacen puede ser un delito y yo tengo unos derechos para poder reconducirlos, o lo que voy a hacer yo es un delito y voy a poner en peligro a otras personas. Tenemos en general un gran desconocimiento, mucha información, pero muy mal canalizada. Ser muy inteligentes, tomar buenas decisiones, acudir a sitios donde nos enseñen a ser mejores personas y a cuidarnos con más calidad y más efectividad. Y bueno, que a la hora de solucionar problemas es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero lo primero es mantener la calma. Ujú. Y para cerrar esta entrevista tan chula, ¿algún consejo para nuestros oyentes? Bueno, creo que hemos dado unos cuantos a lo Unos largo cuantos, de sí. esta charla, que es unos cuantos, que eso que se denominan tips, ¿no? De seguridad, formación. Las personas necesitamos formación de muchos ámbitos diferentes, culturales, emocionales, Ujú. físicos. Sí. Necesitamos cultivarnos un poquito, querer comprender cómo son el funcionamiento de las relaciones humanas, saber que los conflictos, hoy en día vemos muchos mensajes contradictorios, eliminemos la violencia, no al conflicto. El conflicto es parte inherente. Todos los días tenemos conflictos con nuestro jefe, con nuestro subordinado, con la persona de que me monto en el tranvía, que sí, que no, que lo he pagado, pero que no encuentro la tarjeta. Espérese usted un poco antes de multarme. Pues, los conflictos están. ¿Quiénes son las personas que más conflictos viven? Los niños. El colegio es un conflicto diario. Estamos aprendiendo a gobernarnos y a saber interrelacionar en ese mar de conflictividad. Por lo tanto, en vez de decir vamos a eliminar los conflictos, vamos a decir vamos a aprender qué es un conflicto y vamos a aprender cómo canalizarlos, cómo gestionarlos, ¿no? Que es una palabra que a un niño no le puedes decir, ¿cómo voy a gestionar un conflicto? Pero decir, vamos a aprender a nadar entre problemas, vamos a ver qué es
qué es un problema y cómo afrontarlo. Y los adultos necesitamos eso también. Evidentemente, como es un mundo que cuando salimos de nuestra plaza, de nuestra zona de confort, que es mi casa, mi zona de trabajo, el bar de abajo con mi pareja tomando un café, y el resto del mundo es una zona pues un poco inhóspita, esa es la realidad. Nos movemos a otras ciudades, a otras provincias, a otros países con otras necesidades, otras culturas, otra forma de interrelación. Necesitamos un poquito de inteligencia emocional para planificar. Esa es la palabra, planificar un plan. Que digo, cuando yo me muevo y salgo de mi zona de confort, si me surge un problema, ¿cómo abordarlo? ¿Qué soluciones tengo? ¿Qué es correcto que haga y qué no? ¿Qué me pone más en peligro con menos? Y volvemos un Sí, poquito antes. Vemos como el sobre todo conocimiento y la capacidad pensar, pensar sobre pensar todo. mucho. Esa es una palabra maravillosa, pensar. Sí, sí, Ser sí, proactivo. Ser proactivo. Es sí, una sí. palabra, ser proactivo. Pues Lino, muchas gracias por esta entrevista tan chula, que la verdad me ha gustado mucho. A ti, Pablo. Está repleta de tips. Hay gente que le encantan los tips y esta tiene muchos tips. La verdad, muchos consejitos. Muy interesante. ¿Nos puedes comentar algún autor de judo verbal para algún libro bueno de judo verbal para iniciarse? Pues su fundador, a quien conocemos como el creador del judo verbal, el señor Thompson, tiene una biblioteca bastante extensa. Ya ahora, antes solo podías encontrar literatura en inglés, ahora en día ya la encuentras en castellano. Otro autor donde vas a encontrar información muy buena, en este caso, es Antonio Coque, agente de la Guardia Civil, experto en comunicación, creador del sistema de defensa verbal y persuasión, donde trabaja el judo verbal, pero desde otra perspectiva, porque el judo verbal es una marca comercial, por lo tanto está protegida, pero hay otros profesionales que trabajan en España y en otros países, evidentemente, esta línea de trabajo que está bastante extendida. Ya no solo en el mundo de la seguridad o la autoprotección, sino evidentemente en el ámbito profesional y laboral, ¿no? Pero en nuestro campo, que hablamos de la seguridad de las personas, tenemos ahí esos tres puntos son, Muy son, son importante, muy sí. interesantes. Hay buena literatura al respecto. Vale. Pues muchas gracias, Lino, por esta colaboración. A ti, Pablo, por esta oportunidad. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenéis el correo electrónico lamenteysjusticatrices@gmail.com para hacer cualquier petición o sugerencia o pregunta personal. También tenéis el Instagram @pdl psicología a secas. Y bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.